Bienvenido al Ministerio de Ley de los Reyes y el título de hoy se llama El nuevo nacimiento es la santificación. Ellos se habían olvidado que nosotros somos santificados exactamente de la misma manera en que somos justificados. En ninguno de los casos se debe a obras humanas, sino por la gracia de Dios, administradora por el Espíritu Santo. La justificación nos hace ser mirados como aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. Con un cambio de amos. Y luego el Espíritu Santo nos libera de la esclavitud del pecado. En ninguno de los casos esto es producido por los esfuerzos de los hombres. A no darnos cuenta de ello, produciremos fariseos de primera clase, quienes agradecen a Dios, que no son los demás. La doctrina bíblica, la santificación, es tanto la más descuidada como la más mal entendida de la doctrina de la vida cristiana. Sin embargo, debe ser honorable enseñada si es que queremos conservar las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Si esta doctrina se descuida, entonces el cristiano convertido es abandonado en la isla del evangelismo. Si es mal entendida, entonces estorbará la esperanza de un avivamiento entre los santos. Ninguna otra doctrina ha sufrido más en las manos de los creyentes identificados en el cristianismo, a pesar de hecho de que esta necesaria y preciosa enseñanza debería convertirse en la doctrina, práctica diaria de la Iglesia, implicando en ello apropiación por fe de los fundamentos del Evangelio del Señor Jesús. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuvieres mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios amó de tal manera al mundo, Juan capítulo 3, versículo 16. Pero Cristo también amó a la iglesia, Efesios capítulo 5, versículo 25. Cada una de las grandes verdades fundamentales del Evangelio son una parte directa del cumplimiento del amor de Dios para el pecador, y la verdad distintiva del Evangelio es una parte directa del cumplimiento del amor de Cristo. Por los santos de la Iglesia debe existir un puente santo entre la fe en Cristo del pecador y el caminar santo en el Espíritu, el cual debe seguir a la gracia salvadora. La versión de Reina Valeria en español utiliza las palabras tanto santificación como santidad para traducir la palabra griega agos para la palabra santificación. Los pasajes hablan más acerca de una entrada, una crisis y de la apropiación de la santificación. Para la palabra santidad, los pasajes hablan más acerca del proceso de una búsqueda y de frutos de santidad en la vida del cristiano creyente. Por supuesto, ambas son el resultado de un depósito divino colocadas en acceso para el creyente en el momento del nuevo nacimiento,
o de la regeneración. Esto sucede únicamente cuando la enseñanza bíblica de la redención sea recibida por el cristiano creyente. En nuestro tiempo, los carismáticos han sustancialmente separado y o aislado la enseñanza neopentecostal del bautismo del Espíritu Santo, de la enseñanza del nuevo nacimiento. Esto es confirma por su compañerismo con los carismáticos católicos romanos, quienes relacionan su enseñanza neopentecostal del bautismo del Espíritu Santo y la gloriosa con el sacramento del bautismo de infantes por la Iglesia. En realidad, el nuevo nacimiento es la santificación o limpieza iniciada y el subsecuente proceso de santificación perfecciona, trae a madurez la obra de la santidad en la vida del cristiano. El romanista produce luego a referirse de este bautismo del Espíritu Santo y de la glosoliada como meramente una renovación de aquello que ha iniciado en el antiguo sacramento del bautismo. El descuidar la doctrina de la santificación va a guiar a liberalmente de la carne. La mala interpretación de esta doctrina guiaría al legalismo de la carne en cualquier aspecto. La carne sobrevive y tiene dominio sobre la vida cristiana, mientras que en el entendimiento y la apropiación de la santidad bíblica a través de la gracia del Señor Jesucristo, la guerra de la carne cesa en su dominio señorío de la carne sobre nuestras vidas y el creyente inicia su caminar en él. El Espíritu con el Salvador, el hacer nada con la doctrina de la santificación va a guiar a la perdición de la vida cristiana, y de ello vendrá tanto carnalidad como mundanalidad. En la segunda mitad del siglo XX se ha puesto un sobreénfasis en el evangelismo y se ha descuidado la vida cristiana, de la cual la santidad es lo más importante. Este déficit en esta doctrina ha abierto puertas de escándalo, de fornicación, de aborto, de eutanasia, de inmodestia y de todo un ejército de derimentos al testimonio y victoria de la Iglesia. Debemos entender desde el principio de este pasaje que nos debemos más divorciar la separación eclesiástica de la separación personal. De lo contrario, vamos a separar la ortodoxia de la ortopraxia. También debemos estar seguros que en nuestra presentación de la doctrina de la santidad no sobreenfaticemos el aspecto subjetivo de la santificación, alejado de la santidad objetiva. De Dios Todopoderoso durante mucho tiempo hemos enseñado que el evangelismo es la prioridad, y ahora hemos llegado a un tipo de una gran necesidad de avivamiento. El evangelismo es para salvar al pecador. El avivamiento es para santificar
a la iglesia. Debemos también recordar que el evangelismo genuino es el resultado de la espiritualidad de la iglesia, no es el mero producto de los habitantes vendedoras pragmáticas de representantes de la celosa mesa directiva en una iglesia. Así que la agenda pasada de un púlpito y una iglesia que caen la demandado una agenda bíblica en la urgencia de la presencia santa de Dios, manifestada en un avivamiento en santidad entre el pueblo de Dios. Ningún ministro es digno de su llamado en todo el sentido de la palabra. Cada predicador es vulnerable a la presión de la hipocresía. De hecho, entre más fiel sea el predicador a la palabra de Dios en su predicación y en su vida, más propenso sería la presión de la hipocresía. ¿Por qué? Porque entre más fiel sea el hombre a la palabra de Dios, más elevado sería el mensaje que él habrá de predicar. Entre más elevado sea el mensaje que predique, él sería llamado a mirar aún más profundamente la necesidad de una vida más santa. Entre más es su responsabilidad delante de Dios, a través de su palabra, más claramente mirará la necesidad de la santidad de Dios, y su falta de santidad sería más visible delante de él. Por supuesto, a consecuencia de ello, estos principios se incrustarían en aquella congregación de los santos que son guiados en la adoración desde un púlpito de dicha calidad espiritual, y por lo tanto todo el pueblo de Dios mirará la urgencia de ser semejantes a su Dios santo. Dios y solo Dios es la fuente de la santidad. Eso se nos revela a través de su palabra. Santificados pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y poniéndolos por obra. Yo, Jehová, que os santificó, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. No es más que una autojusticia el asumir que debido a que una persona es atraída a la santidad debido a su búsqueda en la vida, en su estudio, en su meditación y en su corazón, que por ello tal hombre es un hombre santo. La fuente de la tal hambre profunda y de tal determinada búsqueda se debe solo a la fuente de la santidad que reside en Dios, y de que solo Él puede hacer que su pueblo sea santo a través del sacrificio proporcionatorio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Al mismo tiempo que se desarrolla esta fuente de santidad en Dios, se encuentra la verdad del santo templo de Dios. Como peregrinos y extranjeros sobre la tierra, el pueblo de Dios añora sus atrios, su santa casa, su santo templo. En cierta manera es como si estuviéramos viviendo desesperadamente lejos de la casa de Dios en el cielo. Podríamos decir que actualmente estamos viviendo fuera de su templo.
en un país lejano, pero existe otro sentido en nosotros que hace que siempre estemos anhelando su santo templo en el cielo. Esto fomenta un anhelo constante por estar en su santa casa, en la tierra, una casa en donde la palabra y adoración son el alma central en el día del Señor, el domingo según el Nuevo Testamento. La adoración es uno de los más grandes milagros que pueda haber en nuestras vidas. Los griegos antiguos solo creyeron en inmanencia de sus dioses. No había entonces un entendimiento de la trascendencia de Dios. Nosotros, como creyentes de la Biblia, creemos tanto en la inmanencia como en la trascendencia de Dios. Por lo tanto, podemos contemplar a nuestro Dios a través de la inmanencia de su providencia en nuestra vida diaria, y de igual modo podemos contemplarlo en reverencia y humildad en su trascendencia a través de la adoración, la separación de nuestra persona junto con nuestras familias, de todo afán terrenal y de los negocios y labores para ir a su casa aquí en la tierra, que es su iglesia. Nos otorga el privilegio de ser sobrecogidos por su santidad en su santa casa, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Así que nosotros que no vivimos dentro del santo templo, estamos siempre alejando adorar a nuestro santo Dios, sí, anhelando estar en su casa por siempre. El anhelo debe incrementarse más y más a acercarnos al final de la historia. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Existe un contraparte para este precioso privilegio. Dios ha ordenado que el cuerpo santificado y consagrado sea el templo naos del Espíritu Santo. Esta palabra griega es la palabra utilizada para designar el lugar santo, el santuario, más que el atrio exterior del templo. El Espíritu Santo no llenará una vida inmunda. Noten el 1 de Corintios capítulo 6, versículo 15 hasta el 20. Él no va a ungir a un cristiano hipócrita. Romanos capítulo 12, versículo 1 y el 2. Los fundamentos en todos los compartimentos de la vida. Los fundamentos desde el mismo inicio de su testimonio fueron rápidamente puestos en servicio por los defensores de la fe, los fundamentalistas, lo cual tomó la mayoría de su tiempo y energía para sobrevivir en contra del violento ataque de sus enemigos. Esto fue especialmente cierto entre los líderes del movimiento en sus inicios. Esta urgencia demandó un aspecto principal de guerra tal que desafortunadamente fueron identificados por la gran mayoría como peleadores. Los observadores de la guerra no se dieron cuenta que los soldados de esta guerra
eran también ciudadanos del reino de Dios, manteniendo su identidad bíblica. Esto ha ocasionado con frecuencia que la reputación del fundamentalista sea la de ser solo un cristiano militante, si es que no un sectario, y desafortunadamente el carácter de fundamentalista ha pasado frecuentemente desaparecido. La mantenible. De igual manera, la santificación del soldado fue interpretada como separación y disidencia, pero la verdad más profunda, la cual la gracia de Dios había provisto, era para la santificación abundaba en otros aspectos. Además de la separación, aspectos de los enemigos no reconocieron la doctrina de la separación como uno de los aspectos de la santificación. Fue malentendida en las muchas escaramuzas del fundamentalista como una definición de un solo aspecto de la doctrina, en realidad mucho más amplia, de la santificación y de la santidad. Antes de proceder a una definición más geológica, establecemos una definición muy práctica de la relación entre la santificación y la separación. Cualquier definición de separación y o santificación que no busque como primer motivo y como meta final la exaltación de nuestro Señor Jesucristo en toda su belleza y su gloria, entonces no es digna de ser llamada separación bíblica. De igual modo, esta doctrina debe ser definida más detalladamente, no sólo como una separación de la apostasía eclesiástica y del hermano desobediente, sino también una separación hacia la gloria del Señor Jesucristo. Esto lleva la santidad de Dios y la provisión de la santidad para el creyente hacia la fuente de la gracia que debe entrar dentro de y tocar cada comportamiento de la vida cristiana, manteniendo el fuente, cuidado, la fe. Desde la primera generación de los fundamentalistas, aparte de mantener el fuente, ellos también han expuesto el cuidado de la fe. Es un privilegio y beneficio por la gracia de Dios el que nosotros nos gocemos más del fuente que lo que gozamos de la fe. Por supuesto, nunca debemos comprometernos con el enemigo, pero de igual manera es cierto que nunca debemos entristecer al Señor. Ambas cosas forman parte de la enseñanza de la santificación. Muchos de nuestros enemigos, después de observarnos profundamente a través de las generaciones desde el inicio del siglo XX, ellos han asumido que todo lo que nosotros hacemos es pelear desde nuestro fuerte. Bien, queremos que sepan que nosotros peleamos, pero como fundamentalistas debemos siempre recordar que nunca podemos edificar sobre aquello que está equivocado. Debemos edificar sobre aquello que está correcto. Debemos siempre condenar aquello que es falso y que está equivocado, pero solo podemos edificar el reino de Dios sobre aquello que es verdadero y que es correcto. Como fundamentalista, siempre he experimentado dolor del corazón cuando un enemigo no ha entendido nuestro espíritu en la batalla,
pero aún permaneció seguro por la palabra de Dios que el amor cristiano está en nuestros corazones siempre que la guerra se intensifique en contra del Señor y en contra de su palabra. Con frecuencia se me ha preguntado si yo amo al papá o así, tal como el dulce cantor de Israel David cantó, mató a Goliat, porque yo creo que existen filisteos incircuncidados entre el pueblo de Dios. Yo creo que esto es tanto el espíritu del mantener enfrente como el cuidar la fe. Y la doctrina de la santificación está envuelta en el corazón de este tipo de guerra, a pesar de aquellos que puedan observar nuestra buena pelea y piensa de nosotros como algo diferente a ello. Debemos recordar que el enemigo es llamado a amarnos también, y aún hay neo-evangelísticos y carismáticos quienes exaltan el amor por encima de la verdad. En la realidad, ellos no parecen amar al fundamentalista más de lo que ellos dicen que el fundamentalista los ama. Hemos llegado al punto de la batalla en este texto, donde debemos exponer rápidamente la definición práctica de la santificación. Esta área práctica debe ser reconocida primero para saber cuáles son nuestras necesidades de ser enseñadores respecto a la santidad para nuestros tiempos de batalla. Antes que avancemos en la definición de santificación, debemos avanzar en las observaciones prácticas y enseñanzas primarias. No puede existir santificación bíblica simplemente aplicable, ya sea al aspecto negativo o al aspecto positivo del principio bíblico de la santidad. El motivo de la militancia no debe ser ni la meta ni el fin de nuestro testimonio cristiano. La militancia es solo un ingrediente de nuestra vida cristiana. La vida cristiana por sí sola es mucho más grande y la santificación es una provisión en el sacrificio propositorio, lo cual incluye algo mucho más que una pelea. La santidad es también el honrar a Cristo. La batalla es solo el medio para llegar a dicho fin. Es este fin de aceptar y honrar a Cristo lo que dictará los medios a usarse para dicho fin. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Comienza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración que es una promesa de Dios, que Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial de nosotros, se lo dio a Aarón y Moisés para su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y toda la promesa de Dios es para cada uno de nosotros. Se consigue esta promesa en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche, buen amanecer.
Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.